Hola, el día de hoy vamos a resolver un pequeño problema con una ecuación de segundo grado. Lo primero que debemos de hacer cuando tratamos de resolver un problema es, obviamente, primero leer el problema de manera correcta. Aquí nos está hablando sobre un terreno, nos está diciendo que tiene una forma rectangular, nos está dando el área total del terreno y nos está dando algunas indicaciones características de lo que es un terreno, como viene siendo la base, como viene siendo también el ancho de ese terreno. Aquí hay que ver, al leer, que nos está pidiendo que hallemos las medidas de ese terreno. Entonces, una vez que hemos leído correctamente, vamos a ver que dentro de este problema existen algunas variables, las cuales en este caso pues las vamos a representar como la base y el ancho del terreno, ya que nos estamos refiriendo a un terreno que es en este caso de forma rectangular. Una vez que nosotros hemos leído correctamente nuestro problema, pues es obvio que tenemos que comprenderlo y entenderlo. Para esto nos va a ayudar mucho que nosotros de alguna manera podamos hacer uso de un apoyo didáctico. En este caso pues vamos a dibujar un rectángulo con la intención de representar la forma que tiene en este caso el terreno, ya que pues, el problema nos está diciendo que es rectangular. Si nos hubiera pedido triangular o circular, o nos hubiera pedido otra forma, pues obviamente es que el modelo tendría que cambiar. Nosotros sabemos que la base de nuestro terreno, ¿sí? En este caso la base es la parte de abajo, y en este caso esta parte la llamaríamos altura, ¿sí? Bueno, hasta ahí estoy identificando las variables. ¿Estamos de acuerdo? Bien, una vez que identificamos las variables, como lo dije hace un momentito, ¿sí? Vamos a escribirlas en nuestro modelo didáctico que nos está representando un terreno, ¿sí? Entonces, donde tenemos la variable h o la altura, vamos a escribir una x, porque obviamente el terreno nos está diciendo que el ancho, ¿sí?, es más pequeño que la base. Aquí dice la base mide el doble de su ancho, por lo tanto, haciendo la deducción, obvio que esta parte debe de ser más grande que esta longitud. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces, si esto nos está representando una x y esto nos está representando el doble, pues es obvio que aquí nosotros vamos a escribir que la base es 2x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo que continúa ahora. Sabemos por uno de los datos del problema que el área es igual a 32 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que nosotros en toda esta partecita llamada superficie tenemos 32 centímetros cuadrados, ¿sí? Que de alguna manera, pues obvio es que nos están conformando las medidas de este terreno. Si no tuviéramos este dato, pues sería imposible que nosotros pudiéramos hacer la resolución de este problema. Si se dan cuenta hasta aquí, las variables, en este caso x está ocupando el lugar del ancho y 2x el lugar del doble de su ancho, lo que nosotros también conocemos como la base. También recordar que nosotros ya en cursos anteriores, en la primaria, por no ir muy lejos, ya manejábamos cómo sacar el área de un rectángulo. Y decíamos que el área del rectángulo era igual a multiplicar la base por la altura, ¿sí? Entonces, obvio es que este tipo de fórmulas no se pueden despegar de la situación algebraica. Para poder llegar a una ecuación de segundo grado, pues yo debo de saberme la fórmula de las figuras geométricas más básicas. Bien, entonces ha llegado el momento de construir nuestra ecuación, ¿verdad? Todavía hemos dicho que no la identificamos como una ecuación de segundo grado, pero al relacionar los datos que tenemos en nuestro rectángulo, o también llamado terreno, ¿sí?, que es el problema a resolver, pues obvio es que los vamos a relacionar con la fórmula, y entonces ahí vamos a hacer una sustitución
con la intención de poder plantear la ecuación que nos permita resolver el problema. Esto no es muy difícil porque nosotros ya tenemos el área. Entonces vamos a identificar el área dentro de nuestro problema y aparece aquí ya en un circulito, ¿sí? Que hace rato estuvimos marcando como parte de la información importante. Y pues vamos a decir que el área es igual a 32, ¿sí? Borrar tantito esta partecita, ¿sí? Vamos a colocarla por aquí y vamos a poner que h es igual a x. Entonces vamos a ver el área es 32 centímetros cuadrados. ¿El área de quién? Pues el área del rectángulo, ¿sí? Que también es el área del terreno. Y aquí nos está diciendo que pues, vamos a multiplicar base por altura. Vamos a ver que la base está representada por 2x, como hace rato ya habíamos quedado, que 2x era la base de nuestro terreno, ¿sí? Entonces vamos a utilizar paréntesis, ¿sí? Aquí vemos que es un puntito, aquí vamos a ocupar paréntesis con la intención de, pues de representar la multiplicación. ¿Qué nos falta si ya representamos la base? Pues obviamente nos falta el ancho. Ya sabemos que el ancho es la altura de esta figura que está representada por la letra X, ¿sí? Entonces, si se nos está diciendo que multipliquemos base por altura, pues es obvio que también aquí nosotros vamos a realizar una operación algebraica, ¿sí? Esa operación algebraica nos va a quedar como 2x por x, nos va a quedar 2x al cuadrado. Y 2x al cuadrado, ¿sí? Es igual a 32. No hemos hecho alguna cosa diferente, simplemente hemos utilizado una fórmula que ya conocemos desde la primaria, que hemos estado repasando en primero y segundo grado de secundaria. Estamos utilizando un modelo, en este caso conocido, que es un rectángulo, para representar un terreno, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, pues nadie sabía que esto iba a ser una ecuación de segundo grado, pero al hacer las operaciones y relacionarla con la fórmula que se supone que nosotros debemos de conocer, nos arroja una ecuación de segundo grado. Aquí nos dice que 2x al cuadrado es igual a 32. Bien, ya que hemos llegado al punto de establecer la ecuación o hacer el planteamiento de la ecuación, nos vamos a dar cuenta que nos es más sencillo escribir la ecuación con la incógnita del lado derecho. ¿Estamos de acuerdo? La intención era hacer una ecuación de segundo grado sencilla, la cual con las operaciones básicas que nosotros conocemos, obvio es que podamos resolverla, ¿sí? Aquí ahora nuestra intención es encontrar cuánto vale x. Entonces para esto vemos la ecuación y vamos a utilizar el despeje, ¿sí? Entonces primeramente vamos nosotros a quitar este 2 que está multiplicando a x al cuadrado, lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación, ¿sí? En forma de división, ¿sí? Entonces tenemos que x al cuadrado es igual a 32 sobre 2. Bien, voy a escribir de este lado la ecuación, ¿sí? Nuevamente, porque en esta parte ya no tuvimos espacio. Bueno, tenemos que x al cuadrado es igual a 32 sobre 2. Y nosotros sabemos que esta línea nos está indicando una división, entonces 32 entre 2 nos va a dar como resultado 16, ¿sí? Entonces, lo único que nos resta por hacer es convertir la potencia de x, convertirla en una raíz, ¿sí? En este caso va a ser la raíz de 16. Y al obtener la raíz de 16, nos vamos a dar cuenta que x es igual a 4. Esta situación nos llevó a resolver una ecuación de segundo grado, ¿sí? Con la intención de encontrar el valor de la variable, que en este caso viene siendo la x. Ya sabemos nosotros que una ecuación se resuelve cuando encontramos el valor de x, ¿sí? En este caso x vale 4. Muy bien, entonces vamos a llegar ahora a la parte de la solución, ¿sí? En este caso nos están preguntando que este terreno de forma rectangular tiene una base, ¿sí? Y tiene un ancho, y el problema nos implica
que nosotros debemos de hallar las medidas. Entonces esto ya es muy sencillo. Mi pregunta es, ¿quién es x de las dos? ¿La base o el ancho del rectángulo? Sabemos que es el ancho. Aquí lo tenemos anotado, ¿verdad? Dice, el ancho es igual a x, ¿sí? Y como x es igual a 4, vamos a escribir que el ancho es igual a 4, ¿sí? Y que la base, ¿sí? En este caso la base va a estar representada por 2x. Entonces vamos a multiplicar 2 por x o 2 por 4. Entonces la base, ¿sí?, debe de ser 8. ¿Sí? Es así como hemos hallado las medidas del terreno. Ya que hemos encontrado la solución, ¿verdad? Vamos a marcar nuevamente que el ancho está representado por x, entonces es 4, aquí está. Y la base está representado por el doble de x, porque es 2 veces la dimensión del ancho, la base. Entonces la base es igual a 8. Por último nos queda la parte de verificar. Verificar, ¿qué vamos a verificar? Pues tenemos que verificar si estos dos números nos van a dar como resultado 32. Es obvio que se entiende que lo único que tenemos que hacer es multiplicar nuevamente. Entonces en este caso 8 por 4 son 32 y ahí quedamos con la situación de haber resuelto un problema con una ecuación sencilla, porque estoy recordando que existen ecuaciones de segundo grado que implican más variables, pero esas van a ser explicadas en otro momento. Hay que buscar siempre que los problemitas se puedan hacer de una manera sencilla. Habrá por ahí alguien que de manera aritmética lo pueda encontrar, dice, bueno, pues es que es 32, voy a buscar dos números. Pero la intención es que nosotros estemos pasando de la parte aritmética a la parte algebraica, ¿sí? El otro ejemplo, para que esto quede más claro de cómo llegar a una ecuación de segundo grado sencillita. En este caso vamos a hablar de una rondana, pero ya saben ustedes que pues tenemos que leer primero correctamente. Dice que una rondana cuadrada, ¿sí?, mide x centímetros por lado. Para empezar, nos están diciendo que esta figura es cuadrada, lo cual quiere decir que si nosotros lo medimos por cualquiera de sus lados debe tener la misma dimensión, ¿sí? Sin embargo, algebraicamente nos están diciendo que cada uno de sus lados va a tener una longitud x, ¿sí? Entonces de aquí a acá mide x, de aquí a acá mide x, de aquí a acá mide x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y nos dan también otro dato. Dicen que la superficie es igual a 32 centímetros cuadrados. Aquí es donde pudiéramos pensar que hay algo confuso, ¿no? Porque si no tuviéramos la parte del centro, bueno, pues sería un problema similar al anterior y no habría ningún problema en resolverlo. Pero en este caso nos debe de quedar bien claro qué es lo que mide 32 centímetros, ¿sí? En este caso lo que mide 32 centímetros es toda esta partecita, ¿de acuerdo? Porque aquí estamos observando que aquí no hay nada, aquí hay un corte, ¿sí?, también de un pequeño cuadrado que mide 2 por 2. Entonces es bien importante que nos vayamos dando cuenta dónde están las áreas para que podamos pues no confundirnos y poder procesar nuestra ecuación de segundo grado de una manera correcta, ¿sí? Entonces vámonos a ver las variables. Como decíamos hace un momentito, las variables, que en este caso es la segunda parte de cómo resolver un problema, pues van a estar representadas por las letras X, ¿sí? En este caso nos dice que la rondana mide X por cada uno de sus lados, pero yéndonos un poquito más atrás, nosotros sabemos cómo sacar el área de un cuadrado, ¿sí? El área de un cuadrado, vamos a escribirlo porque esto es bien importante, nos debe de ayudar para resolver el problema. El área de un cuadrado es igual al lado por lado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo único que tenemos que hacer es relacionar esta fórmula que ya conocemos con las partes numérico algebraicas que tenemos de nuestra figurita, ¿sí? Entonces yo creo que hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que
tratamos de entender con todo esto? Pues que tenemos que llegar a plantear una ecuación de segundo grado sencilla, ¿sí? Tomando en cuenta todos los aspectos, todos los detalles, todos los datos que este problema debe de tener. Vamos a realizar la sustitución de la fórmula, ¿sí? Y vamos a ir colocando cada uno de los datos que tenemos en nuestro problema. Primeramente nos está hablando de un área. Es la única que tenemos, entonces vamos a decir que el área es igual a 32, ¿sí? Y luego nos está hablando de lado por lado. Los lados, pues no tienen ningún problema en este tipo de problemas, porque obviamente desde el inicio habíamos dicho que el lado iba a estar representado por una X, que es un dato que no conocemos. Entonces vamos a colocar en lugar de L una X, ¿sí? Y utilizando paréntesis vamos a utilizar aquí otra X, y vamos a decir que el área es igual a lado por lado en el cuadrado, y en nuestra figurita va a ser 32 es igual a X por X, ¿sí? Entonces, al hacer la multiplicación, como lo hiciéramos con la fórmula anterior, para poder obtener una superficie o un área, lo vamos a realizar también aquí. Entonces aquí tenemos que X por X nos dan X cuadrada, y X cuadrada es igual a 32, ¿sí? Pero no se nos debe de olvidar que 32 es toda esta partecita sin el orificio, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que X al cuadrado es igual a 32, estamos ahí como que olvidando que hicimos un corte dentro de la rondana. Entonces, vamos a multiplicar 2 por 2, ¿sí? 2 por 2 nos van a dar 4, entonces esto lo vamos a agregar de este lado. Quiere decir que a toda el área, X por X, que es X al cuadrado, le vamos a quitar 2 por 2, 4. Y entonces así como se nos forma la ecuación, ¿sí? Como se nos forma la ecuación. Y hemos llegado a la parte de la resolución de la ecuación, porque ya la tenemos planteada, ¿sí? Aquí ya tenemos el planteamiento de la ecuación, pero no olvidemos que debemos de escribir las ecuaciones siempre con la incógnita del lado derecho. Entonces vamos a escribir X al cuadrado menos 4 es igual a 32, ¿sí? Ahora vamos a proceder a resolverla. Ya sabemos que para resolverla, ¿sí?, a 32 le voy a sumar 4, porque es una ecuación y estoy haciendo un despeje. Menos 4 pasa al segundo lado de la ecuación, segundo miembro de la ecuación, con un signo positivo. Realizamos las operaciones, en este caso las operaciones que se nos van presentando, y tenemos que X al cuadrado es igual a 36, ¿sí? Al llegar a esta parte, este valor que tenemos aquí es todo lo que mide, ahora sí, todo el área de mi figura. Lo único que nos resta para terminar este problema es obtener el valor de X. Para obtener el valor de X, nosotros sabemos que la potencia debe de pasar como una raíz. En este caso, la raíz de X al cuadrado igual a 36 es la raíz cuadrada de 36, por lo tanto X tiene el valor de 6, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No se nos debe de olvidar que resolver una ecuación significa encontrar el valor de la incógnita. En este caso, X tiene el valor de 6, ¿sí? Ahora, para poderlo verlo, o para poder ver esta situación como una solución, el problema me decía cuánto mide por lado la rondana, ¿sí? Sabemos que la rondana algebraicamente mide X por cada lado que nosotros queramos verle. En este caso, al hacer el planteamiento de la ecuación, al resolver la ecuación, al llegar al valor de la incógnita, nos damos cuenta que esta rondana mide 6 centímetros por cada lado, ¿sí? Lo único que nos queda verificar la ecuación, el resultado y la solución. En este caso, si este lado mide 6 por 6 me van a dar 36. Y si le quitamos 4, nos van a dar 32, ¿sí? Creo que si tratamos de resolver las ecuaciones de una manera sencilla, sí lo podemos lograr. Lo importante es ver que debemos, pues, dominar un poquito las fórmulas de las figuras básicas geométricas. También debemos de saber despejar una ecuación. También tenemos que saber hacer operaciones
con números negativos y positivos, y pues todo eso nos ayudará a que podamos llegar a una solución de una manera correcta, ¿sí? Creo que esto es todo, espero que este video les sirva.